Ya, listo. Entonces vamos a continuar con la sesión. Dígame. ¿Me iba a decir algo, Cecilia? No. Bueno, entonces vamos a continuar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es el equilibrio macroeconómico, principalmente lo que es el equilibrio keynesiano. Hasta la sesión anterior nosotros habíamos estudiado lo que era la oferta agregada, también habíamos estudiado la demanda agregada de manera separada. Ahora vamos a ver qué sucede cuando las dos funciones, o sea, la función de la oferta y la función de la demanda, se interactúan entre sí y cuál es el equilibrio, qué pasa cuando existe algún efecto que altera a la demanda. Vamos a ver que si la demanda se incrementa, la función de la oferta se ve reaccionada, con lo que reacciona, entonces va a haber un nuevo equilibrio y con ese nuevo equilibrio se van a modificar algunos aspectos. Cecilia, tienes la palabra. Sí, buenas noches, mister. Quería decirle que Cedillo no se va a poder conectar porque no tiene internet. ¿Ya? Bueno, no hay problema, no hay problema. Las clases, cierto, aprovecho para decirle de que ya está actualizado en buena parte, entonces entre hoy, mañana, ya el día de mañana ya tienen ustedes colgado en la web todos los videos para que puedan revisar el material. Como tenemos hasta el día miércoles para el examen, puedan revisar el material que necesitan para la evaluación, ¿no? Listo. Entonces, con respecto a la asistencia, registren en la asistencia ya como habíamos quedado, ¿no? Dentro del chat. Bueno, continuamos con la clase. Entonces, el objetivo para esta sesión es determinar las variables internas y externas que influyen en la producción, bueno, tanto en el largo y corto plazo, eso es a manera general, ¿no? Pero en sí lo que vamos a estudiar es el equilibrio macroeconómico. Vamos a ver qué ocurre, tanto en el largo plazo como en el corto plazo como en el largo plazo. Acá. Listo. Ya. Bueno, nosotros, como estamos hablando del modelo keynesiano, primero sabemos que cuando estamos hablando de equilibrio, siempre el equilibrio es cuando la función de la oferta hace intersecto con la función de la demanda. Eso ya nosotros lo conocemos y lo hemos estudiado ya desde materias anteriores. Conocemos que la función de la demanda tiene de naturaleza dependiente decreciente y la función de la oferta tiene, para el modelo clásico, es una línea recta, y para el modelo keynesiano tiene una pendiente creciente, como lo analizamos en otros casos. Bueno, al fin y al cabo, el intersecto entre las dos funciones de la oferta y la demanda va a ser el equilibrio que se da en el mercado. Vamos a ver que en este equilibrio de mercado es simplemente en el punto en el cual los componentes de la producción que se elaboran para las necesidades de la comunidad son equivalentes a las necesidades de producción y de ventas para cubrir los costos de producción y los salarios de las personas. Entonces, ahí vamos a conversar o vamos a aprender de que muchas veces este equilibrio no necesariamente garantiza el pleno empleo. Entonces, o no necesariamente porque el mercado está en equilibrio, se vacían los mercados, todos ganan. No, entonces, eso vamos un poquito a ver, aprender en qué consiste estos equilibrios de mercado y un poquito entender la diferencia, no un poquito, sino ya plasmar la diferencia entre lo que es un enfoque keynesiano y lo que es un enfoque clásico. Ustedes, cuando hubieron las exposiciones en la última Casa Abierta, inclusive la del semestre pasado, hubieron exposiciones que narraban acerca de las políticas macroeconómicas y mencionaban un enfoque keynesiano. Y entonces, cuando ustedes les digan de qué trata un modelo keynesiano, sepan de qué estamos hablando, porque cuando estamos hablando de un enfoque clásico, sepan de qué se está hablando y puedan poner su criterio respecto a estos temas. Entonces,
retomando, recordemos lo que decía Keynes. Keynes sostiene, Keynes sostiene que la pendiente es positiva. Esta relación se va a cumplir, o sea, de que la pendiente es positiva, es decir, que tenemos una función creciente en el primer cuadrante, es, esta relación se cumple siempre y cuando el salario nominal se mantenga fijo. En la sesión pasada, nosotros conversábamos acerca de salario nominal y salario real. Vimos que no es lo mismo decir un salario nominal que un salario real. Para el caso ecuatoriano, nosotros, ¿qué tipo de salarios tenemos? ¿Nominal o salario real? Pregunto. ¿Quién me puede decir? Para el caso, Real, ¿por qué tenemos un salario real, Cecilia? porque hay personas a las que se les descuenta ciertos porcentajes debido a impuestos o, por ejemplo, el seguro. ¿Ya? Bueno, en realidad, indistintamente de si tienes un salario real o nominal, te van a descontar esos rubros, esos porque sí. Tenemos sencillamente salarios reales porque nosotros a términos de intercambio recibimos la paga directa del valor que se negocia a término de intercambio. Muy distinto se da en los salarios nominales, en donde muy distinto del tipo de cambio que maneje una determinada nación, tú pagas un sueldo en tu moneda propia, pero al convertirlo, te es indiferente lo que pasa en el exterior. Por ejemplo, veíamos el caso de Colombia. Nosotros decíamos si un colombiano gana, si la relación es 1-1, si un colombiano en este momento, el salario básico en el Ecuador es $400. Y tenemos que un colombiano, su salario básico también es $400. La relación es $1, $1. Entonces, ganan exactamente lo mismo. Pero, ¿qué sucede si Colombia devalúa su moneda? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A términos reales, yo voy a decir de que, a manera de ejemplo, Colombia va a decir, yo ya no te voy a dar $1, $1, ahora yo te voy a dar por cada dólar que tú tienes, para poder vender más, yo lo que voy a hacer es te voy a dar, por ese dólar, te voy a dar más pesos, de manera que el dólar gana fuerza y puedes comprar más cosas con ese dólar y la moneda, el peso, pierde fuerza y puedes comprar menos cosas, pero en cambio puedes vender más barato, ¿no? Un poco para estimular las ventas internas. Pero ¿qué ocurre? En términos de moneda de intercambio, el que tiene el dólar mantiene su postura. Es como que le han subido el salario en un 20% para este ejemplo, pero en cambio el que está ganando en pesos sigue ganando sus 400 pesos. En términos nominales, sigue ganando lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que en términos de intercambio, si viene a Ecuador, los 400 pesos al momento que lo convierte en moneda de dólar, resulta que ya no tiene los 400 pesos, resulta que de repente tiene un 20% menos. Entonces, si estamos hablando de un 20%, 4 por 2, 8, estamos diciendo de que eso le equivalen a $320. Y el salario real de este ciudadano colombiano, que estamos poniendo en el ejemplo, de manera hipotética, es inferior al salario que percibe el ciudadano ecuatoriano en su salario básico. Entonces, esa es la diferencia que radica entre un salario nominal y un salario real. ¿Sí? Entonces, es importante tener muy en cuenta qué es esto de salario nominal y qué es esto de salario real, ya que en una economía, en donde un país tiene soberanía monetaria, ¿qué significa que tiene soberanía monetaria? Que tiene moneda propia, puede decidir manejar políticas monetarias, obviamente, y puede trabajar con salarios nominales y salarios reales. En cambio, para el caso que no se posee soberanía monetaria, no existe esta relación de política monetaria como tal, o si existe es muy marginal. Cuando hablamos de que decimos que es un término muy marginal, estamos diciendo que es algo muy poco significante, algo muy reducido lo que puede intervenir. Entonces,
la diferencia es muy importante tenerla identificada, ¿sí? ¿Está clara esta partecita? ¿Alguna pregunta? No, mister. De lo que es salario nominal y salario real. Hago este hincapié es para que al momento de realizar la explicación, porque yo ahorita vamos a ver las interacciones que ocurren entre la oferta y la demanda, ya vamos a ver un poquito más específico, hoy día vamos a hilar un poquito más fino. A manera general, vamos a aprender la parte teórica, como les dije, no nos vamos a meter por esta ocasión, al menos por este semestre que ya está terminando, no nos vamos a meter en modelos matemáticos, eso quizás lo vamos a aprender ya cuando estemos en macroeconomía intermedia. Pero sí necesito que por lo menos ustedes manejen con mucha precisión lo que es la parte teórica. Entonces, retomo. Keynes sostiene que la pendiente es positiva, eso es lo que decíamos, ¿se acuerdan? A diferencia de los monetaristas, dicen, no, la pendiente no es positiva, la pendiente es recta, es una recta. ¿Por qué? Porque los salarios nominales se varían. En cambio, Keynes dice, no, esto no es así. La pendiente es positiva porque se cumple que el salario nominal va a estar fijo. Es decir, el salario nominal, o sea, las personas en moneda nacional van a ganar lo mismo. No va a haber un incremento ni una reducción de su salario. Si gana 400 pesos, en el ejemplo que poníamos, cualquier cosa que pase a nivel externo con la moneda, vamos a seguir ganando los mismos 400 pesos. Entonces, esto ocasiona que debido a que hay un nivel más alto del precio, se va a traducir en un nivel más bajo de salarios, pero en términos reales. Postura contraria que tenían los economistas clásicos. Esto es un poquito como una introducción. En cambio, tenemos que los economistas clásicos indican que a menos que el gobierno intervenga, congelando el salario a un nivel nominal, bueno, para el caso del Ecuador, ustedes ven que todos los años el gobierno establece una política de salario y históricamente en los últimos años se ha venido pactando un incremento mínimo del salario. Y nosotros tenemos salarios reales. Recuerden eso, que en el Ecuador, si yo les puedo poner una pregunta, ¿el Ecuador maneja salarios nominales o salarios reales? Entonces ustedes ya saben cuál va a ser la respuesta. Y si le digo justifique su respuesta, ¿cuál va a ser la justificación? Porque carece de moneda nacional. Esa es la respuesta. Carece de moneda nacional, no posee política monetaria. Trabajamos a precios reales. Retomando este tema de los salarios reales, es lo que ocurre con la parte productiva. Ustedes se han podido dar cuenta de que cuando hay cuando ustedes van a comprar al mercado, cualquier cosa, se han dado cuenta de que si compran qué sé yo, una bebida de leche saborizada en paquetitos, esos que vienen en esos cartones, yo recuerdo que anteriormente esos paquetes eran de 300 centímetros cúbicos. Ahora los han reducido tanto que ya son de 175 centímetros cúbicos y el precio se mantiene casi lo mismo. Entonces, como no quieren afectar al precio, entonces lo que hacen, reducen al producto. Eso son casi más o menos parecido a lo que plantea Keynes. Ya, es más o menos algo lo que dice la postura de los clásicos, ¿no? De los keynesianos. Bueno, continúo. Los economistas clásicos indican que a menos que el gobierno intervenga congelando el salario en el nivel nominal, los mercados laborales se ajustarán para mantener el salario real y su nivel de equilibrio de mercado. Entonces ya entrando a lo que es el equilibrio macroeconómico de mercado va a estar dado por la intersección entre la función de la oferta y demandas agregadas, ¿no? Ya hemos estudiado la oferta y hemos estudiado la demanda agregada por independiente. Cada uno lo hemos estudiado, hemos ya conversado un poquito acerca de ello. El equilibrio macroeconómico determina el nivel de productos y precios.
y el nivel de empleo de la economía. ¿Por qué es que se analizan estos elementos? Producto, precios y nivel de empleo en una economía. ¿Quién me puede comentar por qué analiza estos tres efectos? A ver, vamos recordando. ¿Qué es lo que analizaba la demanda? Voy a seleccionar a dedocracia. A ver, Monserrate. Monserrate chica. ¿Se encuentra Monserrate? Profesor, tengo bulla alrededor de mí, no sé si se vaya a escuchar. Ya, bueno, ya está bien. A ver, Cabrera Vélez. Cabrera Vélez. Analizaba lo que son los gastos, la inversión y el consumo. Perfecto. Estos son los efectos que hacían que se modifique la demanda agregada. Pero, ¿qué era lo que daba origen a la demanda agregada? ¿Te acuerdas que eran dos componentes? ¿Cuáles eran? ¿Lo que qué? Los componentes que daban origen a la demanda agregada. ¿Te acuerdas? Cuando analizábamos la demanda agregada, eran dos componentes. Revisen en sus apuntes los componentes que analizábamos en la demanda agregada. A ver, les voy a mostrar la El diapositiva. nivel de precios en el mercado y los bienes. Ya, precios y Los bienes. ingresos también usaría. El nivel de precios en el mercado y los bienes y dinero en equilibrio. Era Los la masa ingresos. monetaria, porque acuérdense que nosotros teníamos el análisis de la masa, del qué pasa con la masa monetaria, ¿no? Teníamos que, analizábamos la tasa de interés, ¿se acuerdan? Veíamos por un lado la masa monetaria y por otro lado veíamos el nivel de precios. Entonces, veíamos precio, veíamos la tasa de interés y la capacidad de producción de las empresas. O sea, eran prácticamente estos tres elementos que analizábamos. Masa monetaria, o la tasa de interés, y veíamos que es el nivel de producción relacionado al precio. Eso analizábamos desde el punto de vista de la demanda. Y desde el punto de vista de la oferta, ¿qué analizábamos? ¿Qué analizábamos? ¿Qué componentes nosotros analizábamos? ¿Se acuerdan que eran tres también? ¿Cuáles eran estos componentes? A ver, vamos a... Silvia había alzado la mano. Silvia Espín. Con confianza, no tengan temor a equivocarse, que estamos aprendiendo. Sin temor a equivocarse. Sí, profesor, dígame. ¿Cuáles son los factores que dan origen a la oferta agregada? Eran tres. ¿Se acuerdan que decíamos que si el uno crece, el uno decrece, los otros crecen? Y eso hace que la función de la oferta siempre tenga pendiente positiva. No era serían los que eran los ingresos para las empresas y lo que pueden producir, ¿no? Por ahí va ligado un poquito. A ver, Cecilia. A ver, No era, A ver, Era la... te escucho. ¿Hablo yo o no hablo? A ver, sí, te escucho, Cecilia. Era sobre lo de la masa salarial, acervos de capital y tecnología. Exactamente. ¿Sí? Entonces, dentro de la demanda, perdón, dentro de la oferta se analiza el salario, lo que se tiene de capital y la parte, y la tecnología. Estamos analizando salarios y capacidad productiva. En cambio, por el lado de la demanda, analizamos capacidad de compra, que es el dinero, masa monetaria, y estamos analizando los precios de los productos, para en función de esto ver cuánto se va a producir, o cuántas son las necesidades de producción. Entonces, todos estos componentes interactúan de manera conjunta para llegar a un equilibrio. Miren que es un poquito más complejo de lo que parece. No es solamente que aumentan las cantidades producidas, entonces el precio va a incrementar o aumenta la demanda. No, aquí hay una interacción mucho más amplia porque intervienen los salarios,
Entonces, ¿qué pasa si viene una política expansiva? Aumenta el gasto, hay mayor capacidad de dinero, entonces si hay mayor capacidad de dinero, se va a ver un efecto en la demanda, este efecto en la demanda va a presionar y la oferta va a reaccionar de cierta manera. Eso es lo que vamos a aprender a analizar hoy día, bajo el enfoque keynesiano y bajo el enfoque clásico, ¿sí? Por lo menos vamos a aprender esos dos conceptos. Hay muchos más enfoques de cómo varían estos efectos, pero de momento vamos a aprender este enfoque que es el keynesiano y el modelo clásico. Hay el enfoque monetarista, en fin, hay otros, pero no los vamos a tocar, al menos por el momento. Continúo. Entonces, ya una vez hecho ese preámbulo, continuamos con la parte de aquí. El equilibrio del mercado está dado por la intersección entre las funciones de la oferta y demanda agregada, y eso ya lo habíamos conversado. El equilibrio macroeconómico determina el nivel de productos, precios y el nivel de empleo en la economía. ¿Por qué analiza productos, precios? Bueno, eso normalmente el equilibrio se da entre precio y la cantidad de bienes que hay, ¿no? Acuérdense cuando ustedes hacían las ecuaciones, tenían por un lado la oferta, eso lo veían en cálculo, la oferta, por otro lado tenían la demanda, entonces unían la oferta con la demanda, hacían un equilibrio, y al momento de despejar ese equilibrio dicen, bueno, las cantidades donde tenemos el precio de equilibrio es tanto y las cantidades de equilibrio son tanto. Pero acá, cuando estamos hablando a nivel macroeconómico, también vemos a la par el nivel de empleo que se genera en la economía. Se llega a un nivel de equilibrio entre lo que se oferta y lo que se demanda, pero eso también liga a un nivel de producción, y ese nivel de producción está atado a una tasa de empleo. Entonces, cuando nosotros llegamos a un equilibrio, observamos también qué pasa con el nivel de empleo o qué pasa con la tasa de empleo. Y muchas veces tenemos el caso de que en el mercado todo está en equilibrio, pero hay desempleo. Entonces ahí es donde tiene que intervenir el Estado, eso es lo que planteaba John Maynard Keynes, aumenta gasto público para hacer crecer la demanda. Entonces al momento que crece la demanda, estimulas la producción, y esa estimulación en la producción hace que se genere más empleo. Y así pues es como tienes más empleo. Entonces los monetaristas dicen, sí, puedes hacer así, pero tienes un problema de que tú estás afectando salario nominal, pero los salarios reales, a la larga, los estás reduciendo. Y en vez de generar un beneficio, estás generando un perjuicio. Y viene un debate muy interesante respecto a las posturas macroeconómicas, que al fin y al cabo es tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo con la parte, el comportamiento de las personas respecto a las políticas que realiza el gobierno. Eso es lo que un poco han tratado estos tipos de pensamientos. Entonces continúo. En esta curva, ya la habíamos observado, es la postura keynesiana, donde la función de la oferta, como decía John Maynard Keynes, es de manera creciente, ¿no? Tenemos que hoy un incremento del precio, tenemos el precio inicial, y este es el precio, las cantidades que se producen en su parte inicial. De aquí esta es la función de demanda inicial y está en un equilibrio estático. Luego viene un efecto en el cual la demanda agregada se incrementa. Pregunto, ¿cuáles son las condiciones por las que crece la demanda agregada? ¿Quién me puede indicar? No cambio dependiente de la demanda agregada. Vamos a ver los factores que hacen que se incremente la demanda agregada. A ver, Emily Delgado Castro, o Emily Castro Delgado, perdón. ¿Me puedes citar un elemento de los cuales crece la demanda agregada? Eran, si no me equivoco, 4. Emily. ¿No está Emily? No está. Bueno. A ver, Cecilia, dime. A ver, Cecilia, tienes la palabra. Un aumento de los salarios. Un aumento de los salarios. Eso hace que Sí, de aumente los la masa salarios. monetaria, ¿no? Eso hace que aumente la masa monetaria y eso hace que se Claro. crezca la función de la demanda. Correcto. Perfecto. A ver, otra intervención. Un aumento en el gasto público.
No aumenta el gasto público. Un aumento en el gasto público, por supuesto, hay un aumento en el gasto público. Esto genera que haya más producción, entonces hay más circulante, la gente tiene más capacidad adquisitiva y se da un incremento, correcto. ¿De ahí cuál era el otro? Ya van citando dos, habían otros. ¿Cuáles eran los otros? Hicieron hasta un trabajo en grupo sobre esto. La variación de la tasa impositiva, ¿no? La variación de la tasa impositiva. ¿Qué hacía la variación de la tasa impositiva? Tenía un efecto en la pendiente, ¿no? ¿Cuál más otro había? ¿Qué otro efecto había? El del consumo autónomo. El consumo autónomo, un Autónomo. incremento en el consumo autónomo. ¿Y la última cuál era? Falta una. La disminución de tasa de interés. El efecto de la tasa de interés, bueno, que está ligada a la política monetaria. Bueno, estos tienen que estudiar, chicos y chicas, tienen que estudiar. Esto es macroeconomía. Miren, ahorita recién están aprendiendo la parte teórica. Si a esto se le echan números, entramos a modelos matemáticos y si no manejan bien la teoría, van a tener que, ahí sí van a tener que comerse algunos libritos, si no aprenden bien esta partecita. Bueno, les recuerdo que todo esto está en los libros guía, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de todos los libros que les he citado. Dorbus, está el libro de Barro, está en el libro de Sachi Larraín. Están ahí, tienen harto material para consultar. Ahí está todo lo que hemos estudiado. Aquí esto es un extracto muy bien, muy condensado de lo que estamos aprendiendo. Entonces, retomamos la postura keynesiana. La postura keynesiana mantiene el esquema de que los salarios nominales no se pueden alterar, es decir, se mantienen fijos, son rígidos. Esta postura también mantiene de que si existe una expansión de la demanda agregada, esto va a generar o va a provocar un exceso en la demanda de los precios iniciales. Es decir, nosotros estamos en el punto cero. Hay una expansión en la demanda agregada, es decir, por los efectos que ya hemos conversado, esta función crece, pasa del punto P0, se dispara al punto P1. Y esto hace que el salario nominal debería mantenerse, debería incrementarse para mantener el salario real. Pero ¿qué sucede? Que en realidad el salario nominal se mantiene fijo y va a haber un alza de precio de los productos. Como hay un alza de precio y los bienes simplemente se incrementan, va a haber una disminución en el salario real. ¿Por qué? Porque tú vas a darte cuenta de que tú estás ganando 100, pero tus productos a lo largo ya no lo vas a encontrar que cuestan 100, sino que cuestan 120, entonces tu salario se ha hecho más pequeño. Y eso a la larga sí genera problemas de restricción productiva. Bueno, son otros efectos que después van a estudiar. Las empresas, entonces, van a aumentar su demanda de trabajo y su oferta de producto. Bueno, obviamente, aquí tenemos que, acuérdense de la oferta. Si el salario era bajo, se iba a ver incentivado a que si el salario era bajo, el W era bajo, tenemos que el capital generaba un alto rendimiento y el nivel de tecnología es alto, entonces iba a haber más incentivo por producir más. Entonces, como aquí tenemos que hay un nivel o un incremento en los precios, pero el nivel de salario se mantiene bajo, entonces las empresas van a verse motivadas a producir más, van a aumentar su capacidad productiva, van a empezar a generar mayor producto. Entonces, eso es lo que
mantiene o se refleja dentro de la política keynesiana. Este efecto hace que se genere un nuevo equilibrio. Es decir, pasamos desde este punto P1, como ha habido un crecimiento, pasamos luego al punto P2, y que resulta que la oferta, las empresas en su conjunto, dicen, bueno, ahorita estamos, hay más dinero en el mercado, como las personas tienen más dinero por cualquiera de los factores que hace crecer la demanda, hay mayor circulante, hay mayor moneda, hay mayor capacidad adquisitiva, entonces, pero los salarios están en el mismo nivel, entonces me resulta conveniente contratar más gente y vender más. Entonces, se va a incrementar la capacidad productiva y obviamente se va a desplazar el equilibrio a un nuevo punto. Esto es lo que menciona Keynes. Esto genera un nuevo equilibrio donde el producto y los precios aumentan y los salarios reales se van a reducir. Luego esto de aquí van a tener un efecto, pero eso ya lo van a ver cuando estudien las curvas ISLN. Una expansión de la demanda agregada hace subir el producto, el empleo y el nivel de precios, como el salario nominal, no cambian. El alza en el nivel de precios implica una caída en el salario real. Esta es la conclusión de lo que estamos conversando para este proceso. ¿Sí? Y entonces esta es la partecita que involucra a la unidad 4.1 con respecto al equilibrio macroeconómico desde una perspectiva keynesiana. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, terminamos esta sesión, nos conectamos inmediatamente para ver la otra parte de la unidad y concluir el contenido del programa. ¿Ya? Entonces nos Mister, Dime. Te ¿podría escucho. por favor poner la última diapositiva? La última. Sí. Esta es la última. Y ahí está. Sí, gracias. Ajá. Esto de aquí, el último párrafo es el resumen. Aquí este es un condensado, bien condensado, de todo un capítulo. ¿Sí? Porque hablar sobre esto es bien extenso. ¿Ya? Entonces hacemos, ya le copió. Entonces vamos a hacer lo que le indiqué, ¿no? Cerramos la sesión y nos Sí, volvemos. gracias.